Buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase de economía. Vamos a seguir con la unidad número 5, donde empezamos a ver la historia de la Argentina vista desde el punto de vista económico, obviamente. Ya vimos la introducción, los principales periodos históricos que vamos a comprender, y vamos a empezar hablando del modelo agroexportador, el famoso modelo agroexportador. Y lo vamos a dividir, como dijimos en la clase anterior, en dos etapas principales. Para eso quiero que veamos cuáles son los presidentes que tuvieron en estos periodos. La primera etapa tenía que ver con los gobiernos conservadores. Es el reinado, básicamente, del Partido Autonomista Nacional, un partido conservador, de derecha, principalmente liberal y agroexportador, liderado más que nada por Julio Argentino Roca, que fue presidente en dos ocasiones. Durante este periodo, la gestión presidencial duraba 6 años, no se permitía la reelección, como van a poder ver en los años, por ejemplo, Roca gobernando del 80 al 86, lo sustituye Juárez Selman del 86 al 90, que renunció y asume su vice Carlos Pellegrini. Luego asume Luisa Peña, que renunció y asume su vice Uriburu, que termina el mandato. Luego asume Julio Argentino Roca, él no tiene problemas. Manuel Quintana, que fallece y asume su vice Figueroa Alcorta. Luego Roque Sáenz Peña, que fallece y asume su vice Victorino de la Plaza. Roque Sáenz Peña, muy reconocido por la famosa ley Sáenz Peña, que otorgaba el voto universal, obligatorio y secreto, y terminaba con el fraude del Partido Autonomista Nacional, porque prácticamente todos estos presidentes se podría decir que no fueron electos democráticamente, sino que fueron electos a través del fraude. La segunda etapa que vamos a ver es un poco más breve, que es la de los gobiernos radicales. Una vez que las elecciones son democráticas, el Partido Conservador queda desplazado por la Unión Cívica Radical, y acá tenemos dos personajes fundamentales. Hipólito Yrigoyen, que gobierna sus primeros 6 años, sin problemas, lo sustituye Marcelo Torcuato de Abear, dura también 6 años su gestión, y luego vuelve Hipólito Yrigoyen hasta 1930, gobierna del 28 al 30, solamente 2 años, porque en este año se produce el primer golpe de Estado militar a la democracia argentina, que es el golpe de Uriburu, y da inicio a la década infame que estará en la próxima clase. Pero ya habiendo reconocido las dos etapas que vamos a analizar en esta clase, vayamos entonces a los gobiernos conservadores desde 1880 hasta 1916. Es muy importante, cuando analizamos la economía argentina y principalmente las políticas que se implementaron, analizar qué estaba pasando en el resto del mundo. No podemos analizar solamente la Argentina. Había muchísimos problemas en el mundo, una situación muy cambiante y que influyó permanentemente en la realidad argentina. Para esta época, principalmente cuando gobernaban los conservadores, Gran Bretaña era el principal exportador de manufacturas y centro financiero en todo el mundo. Todos los países periféricos proveían materias primas y el principal vendedor de productos industriales era Gran Bretaña. Era la principal potencia del mundo. Hasta que finalmente se produce la Gran Depresión, una crisis de la que no se habla tanto, pero fue muy importante en este periodo, que es la primera gran crisis que tiene el sistema capitalista, que va desde el 73 hasta el 96 aproximadamente. Todos los países periféricos producían un montón, Argentina era un gran productor de productos primarios, productos del campo, y era tanta la oferta que había que el precio se terminó derrumbando, porque la oferta era demasiado alta y no cubría toda la demanda que existía. Entonces a los países que exportaban estos productos terminan entrando en crisis porque si bien venden muchas cosas, la venden a un precio demasiado barato. Obviamente esta crisis, como se imaginarán, golpea muy fuertemente a la Argentina durante los gobiernos conservadores. Y estén atentos a la fecha de recuperación, aproximadamente en el 96, algunas secuelas pueden mantenerse hasta después, pero en el 96 finaliza esta crisis. Empieza a haber una recuperación de todos los precios, la economía empieza a mejorar en todo el mundo, hasta que entramos a la Primera Guerra Mundial, que va desde 1914 hasta 1918, justo cuando va cambiando el gobierno conservador por el radical. Y acá empieza otra crisis más, porque los países a los que nosotros les vendemos alimentos no tienen los recursos necesarios para poder comprarlos. También se produce durante esta época la segunda etapa de la Revolución Industrial, del 50 a 1914, donde hay un desarrollo tecnológico muy importante que aumenta fuertemente la productividad. Hablamos de división de trabajo, hay mayor subdivisión de las tareas, empieza a haber mucho análisis científico aplicado a la industria, la productividad aumentó un montón, las máquinas producen más, pero la situación social realmente fue bastante débil. Las máquinas terminaron reemplazando al hombre,
el desempleo aumentó mucho, con el aumento del desempleo viene la baja de los salarios, y ante una situación tan grave para la sociedad, empiezan a surgir distintas ideologías que buscan defender a estos sectores que están siendo desprotegidos, que nadie los protege. Y ahí empiezan ideologías relacionadas con el socialismo, el anarquismo, también ideas comunistas que empiezan a tener mucha más fuerza, que obviamente van a llegar acá y van a generar muchos conflictos con el poder central y también muchas conquistas sociales para los trabajadores. Gran Bretaña seguía dominando, la revolución industrial la estaba liderando, pero los otros países querían competir contra ella y sacarle ese lugar privilegiado que tenía. De esta manera, Estados Unidos, Alemania, Francia, entre otros, empiezan a implementar políticas proteccionistas, invirtiendo en sus propias industrias, en contra del manual del liberalismo que dice que el Estado no se debe meter, que el mercado se autorregula solo. En este caso, estos países decidieron intervenir para proteger sus propias industrias. Inglaterra, como estaba cómoda en el primer lugar, se relajó y no tomó las mejoras necesarias para no ser desplazada por estos países. Era una etapa donde los países centrales invertían mucho en los países periféricos, países donde había muy poca población y también muchos recursos naturales, porque realmente era muy rentable invertir en estos países. Un ejemplo son los ferrocarriles que construyeron los ingleses en la Argentina para poder facilitar la exportación de sus productos hacia la corona británica. Unos ferrocarriles que fueron construidos pensando en la exportación a Gran Bretaña y no en la unión del país, ya que como pueden ver en este mapa, las rutas de los ferrocarriles estaban centradas en Buenos Aires, no en unir los puntos de las distintas provincias entre sí, sino que unían las provincias con Buenos Aires, una forma un poco estrellada, porque el objetivo era básicamente llevar todo al puerto y de ahí exportarlo. Como recordarán, hablamos de la teoría de la dependencia, los países periféricos dependen de estos ciclos económicos que se producen en los países centrales. Los movimientos que toman los países centrales van a influir mucho en la economía de los países periféricos. Por ejemplo, Inglaterra comprándonos materias primas nos ayudaba un montón e invirtiendo en nuestro país, pero cuando aumentó su tasa de interés, los inversionistas vieron que ganaban más plata en Inglaterra que en Argentina. Entonces se fueron de nuestro país hacia Inglaterra. Estábamos muy bien en un momento, luego estábamos muy mal, porque justamente dependíamos de los ciclos de los países centrales. Es por eso que durante esta época se dio un debate muy fuerte entre el liberalismo y el proteccionismo. ¿Qué tipo de país queríamos tener? Y acá tenemos principalmente dos exponentes, uno de cada corriente, con una frase que les quiero leer. Una es de Juan Bautista Alberdi, que decía: las sociedades que esperan su felicidad de la mano de sus gobiernos esperan una cosa que es contraria a la naturaleza. No hay medio más poderoso y eficaz de hacer la grandeza del cuerpo social que dejar a cada uno de sus miembros individuales el cuidado y poder pleno de labrar su personal engrandecimiento. Por otro lado, había un diputado llamado Vicente Fidel López que decía que o dejamos de ser un país reducido a proveer materias primas o persistimos en no producir solo materias primas para llegar a ser ricos. Si nos limitamos a seguir como hasta ahora, jamás saldremos de la pobreza, de la barbarie y del retroceso, siendo nosotros productores de lanas y cueros. Habremos mejorado nuestra situación el día en que aprovechemos esas producciones aplicándolas a nuestras necesidades por medio de su fabricación. Quiere decir que siempre se necesita una protección directa o indirecta para la producción del país, cualquiera que sea, y que cada uno lo protege a su modo, los unos con el libre cambio, los otros con acertada protección. Qué actual que es este debate. Hoy en día se debate exactamente lo mismo. Los desafío a ver los discursos políticos que hablan de economía, a ver si se debate algo distinto de esto. Es básicamente lo mismo, actualizado al siglo XXI, obviamente, con las problemáticas de hoy, pero básicamente se divide en la misma discusión. Los liberales, por un lado, hablando de que los miembros individuales, sin la intervención del Estado, que trabajen por sí mismos en su engrandecimiento personal, o por otro lado el proteccionismo de Fidel López, para proteger las industrias y abandonar la pobreza y el retroceso. Son las mismas cosas que se discuten hoy en día. ¿Quién ganó de estos dos? El gran ganador de este periodo fue Juan Bautista Alberdi, o mejor dicho, todo el sector formado por Alberdi, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Vélez Sarsfield, ganándole a Fidel López, Carlos Pellegrini, el intendente de Buenos Aires Miguel Cané, que planteaban otro tipo de país. Entonces, los gobiernos conservadores van a buscar insertarse en el mundo
aprovechando las ventajas comparativas. Recordemos las clases de David Ricardo. Tenemos buenas tierras, somos buenos en los productos de la tierra, entonces dediquémonos a eso. ¿Cómo podemos hacer para fomentar eso? Por un lado, vamos a ampliar nuestras fronteras. Vamos a invadir territorios que son de los indios. Expandimos las fronteras hacia el sur, la famosa campaña del desierto, entre comillas, de Julio Argentino Roca. Y por otro lado, traigamos inmigrantes para que trabajen estas nuevas tierras. La famosa frase de Alberdi, gobernar es poblar, y que tiene sentido con el preámbulo de nuestra Constitución, que le da derechos a todos los que quieran habitar el suelo argentino. No habla de argentinos, sino que habla de habitantes del suelo argentino. Esta es la lógica que se implementó durante los gobiernos conservadores. ¿Cómo manejaron entonces el comercio exterior? Básicamente, se proveían alimentos y se importaban bienes y servicios manufacturados, principalmente desde Gran Bretaña. Un tercio de todas las importaciones argentinas de esta época venían de Inglaterra. ¿Cómo fue la balanza comercial? Recordemos, saldo entre exportaciones e importaciones, fue deficitaria entre el 82 y el 90, es decir, que perdíamos plata. Fue superavitaria en el 94 hasta el 09, es decir, que ganábamos dólares. Y ahí recordemos que en 1896 terminó la crisis capitalista mundial. Fíjense que un poquito antes, cuando ya estaba terminándose la crisis, recién ahí se empieza a recuperar la economía argentina. Entonces esto es prueba clara de que la crisis mundial influyó en la balanza comercial argentina. Se preguntarán qué pasó con el déficit, cómo se solucionaba, principalmente tomando deuda. Durante los gobiernos conservadores aumentó la deuda externa del país. Principalmente se importaban textiles, que eran bienes de consumo, bienes de capital como los ferrocarriles, todo lo que tenía que ver con la industria del ferrocarril, y también se importaban algunas materias primas que nosotros no teníamos, como el carbón, que se usaba justamente para los trenes, y algunos materiales para la construcción. También recibíamos muchas inversiones para desarrollar nuestra propia infraestructura y de esa manera incorporarnos al mercado mundial como productores y exportadores de alimentos. ¿Y a quién le íbamos a exportar? Principalmente a Gran Bretaña, que fue la que más invirtió en los ferrocarriles argentinos. Fue una época donde la corrupción también formaba parte de la realidad política. No es nada nuevo lo que vivimos hoy, ni tampoco lo inventamos nosotros, sino que es de muchos países. También la mala gestión es muy común, sobre todo en lo que tiene que ver con la deuda externa, no solamente para financiar el déficit de la balanza comercial, sino que se tomaron un préstamo para, por ejemplo, la guerra con el Paraguay, un poco antes de que vinieran estos gobiernos conservadores. Pero realmente la situación económica después de esta guerra fue muy mala, no solamente para Argentina, sino para los 4 implicados en la guerra, principalmente para Paraguay, que fue quien perdió. También se tomaban préstamos para hacer obras de infraestructura o construir vías, pero las vías que se construían, como dijimos anteriormente, era para exportar productos, no tenían que ver con un sentido de organizar y unir el país. Muchas veces podrán ver que la situación económica en los periodos de superávit era bastante buena, que había mucha riqueza en el país, que éramos uno de los países más ricos del mundo, el granero del mundo, pero eso se contradice con la situación social. Que el país sea rico no significa que los habitantes de ese país lo sean. Hubo sí un aumento de riqueza muy importante para los terratenientes. Tenían cada vez más tierras y cada vez más riqueza. Esa riqueza terminaba derramando a algunos sectores urbanos principalmente, no al campo. Los principales centros urbanos eran Buenos Aires y Rosario, justamente por los puertos de Buenos Aires y Rosario. Los sectores más rurales quedaban marginados de esta riqueza que se derramaba en la Argentina. Entonces vivían en situaciones bastante pobres. Luego de eso, con la fuerte inmigración que hubo, principalmente la europea, la mano de obra empezó a ser demasiada. La oferta creció muchísimo y eso obviamente bajó el precio. Esto significa que los salarios terminaron bajando. Entonces los salarios eran más bajos. La inflación además se comía lo poco salario que había, porque la inflación no es un invento del Banco Central, sino que viene de antes. Y eso generó que empezaran a trabajar mujeres y niños que antes no trabajaban. Y se llegó a una situación crítica en 1914, algo que venían denunciando los proteccionistas, que es que ya no existían más tierras para dedicar a la agricultura. Ya se habían agotado la cantidad de tierras que se podían incorporar. Entonces los dueños de la tierra, en vez de asegurar elementos para poder aumentar la productividad y que cada parcela produzca más, decidieron aumentar el precio del alquiler de la tierra para sacarle más ganancia.
y eso generó una protesta muy fuerte, que es lo que se llamó el Grito de Alcorta. Justamente una protesta de arrendatarios, es decir, de personas que alquilaban las tierras, en contra de los grandes terratenientes. Para resumir, la situación social era crítica, los salarios eran bajos, las condiciones laborales eran muy precarias y sin derechos, y muchas veces los salarios no se pagaban en plata sino en vales, pero esos vales solamente se podían cambiar en esa empresa. Es como trabajar en un restaurante, que te paguen con un ticket, no con pesos, y ese ticket lo puedas cambiar solamente en ese restaurante. En un momento de nuestra historia, algunos sueldos se pagaban con vales, con ticket, que uno podía ir y los canjeaba en los supermercados. Ya estoy hablando de la década del 90, entrando en el 2001. Finalmente, para analizar cómo estaban los sectores económicos durante este periodo, la agricultura venía de una situación muy buena. Cada vez se sembraban más hectáreas, se pasó de 580.000 en el 72 a 22 millones de hectáreas cultivables para 1914. Fíjese el aumento impresionante de tierras que se estaban cultivando. Y acá tuvo que ver con la derrota del indio, con el ferrocarril que permitió transportar mejor los productos del campo y con la cantidad de inmigrantes que entraron que fueron mano de obra para estos campos. En el sector de la ganadería hubo una incorporación muy importante que fue la industria frigorífica, que permitió que se exporte carne vacuna congelada hacia otros países. Antes de los frigoríficos se terminaban salando para que se puedan conservar, pero no era tan eficaz como el frigorífico. ¿Qué pasaba con la industria? La verdad que era muy poca la industria que existía, era una industria más bien artesanal. No se imaginen a esas fábricas con máquinas muy pesadas, sino una familia que artesanalmente convertía una materia prima en algún producto, pero muy poquito. Tenía que ver con las harinas, con la industria vitivinícola, que tiene que ver con los vinos, no mucho más que eso. En 1914 sí hay un progreso un poco más importante, sobre todo basado en la industria frigorífica, que tenía que ver con la ganadería, pero seguía siendo un papel muy secundario, estaba muy por detrás de la agricultura. Esto es respecto de los gobiernos conservadores. La segunda etapa tiene que ver con los gobiernos radicales. Acá ya hablamos de 1916 a 1930. Irigoyen asume en el medio de la Primera Guerra Mundial, una situación mundial bastante crítica. ¿Qué estaba pasando entonces en el mundo durante esta época? El poder económico, producto de la Guerra Mundial, lo pierde Europa, lo pierden los países industriales, porque estaban destrozándose en una guerra. Y ese poder pasa a países que estaban empezando a industrializarse o que producían materias primas. Y uno de los grandes ganadores de esta situación fue Estados Unidos, que si bien participó de la guerra, estaba en otro continente, entonces no sufrió todos los destrozos de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos se expandió muy fuertemente gracias a esto. Era un país deudor, debía plata, pero se convirtió en un país acreedor. Empezó a prestar plata. El centro financiero, que estaba en Londres, fue reemplazado por Nueva York. Entonces todos los inversionistas iban a hacer negocios a Nueva York. En 2001, el atentado de las Torres Gemelas fue justamente en el edificio que funcionaba este centro financiero, las Torres Gemelas, el World Trade Center. Pero no miremos solamente en Occidente, miremos un poco lo que estaba pasando en Oriente. En Oriente estalló la Revolución Rusa. Rusia había entrado en la Primera Guerra Mundial, pero se tuvo que retirar porque sufrió una revolución interna. Después de varios conflictos, el partido de los bolcheviques termina venciendo a los moderados y asumen el poder. Entonces toman un camino totalmente distinto al capitalismo, con un Estado que participa muy activamente en la vida económica, el Estado se hace cargo de todos los medios de producción, no hay empresas privadas, y empieza a planificar todos los aspectos de la economía. Y esto es importante porque la Unión Soviética, la unión de distintos países con este mismo régimen, entre los que se incluía Rusia, porque recuerden que Rusia y Unión Soviética no es lo mismo, sino que Rusia es parte de la Unión Soviética, esta Unión Soviética consiguió convertirse en una superpotencia mundial para el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ya gobernando Stalin. 2 años después de asumir Irigoyen, en 1918, la Primera Guerra Mundial terminó con unos claros vencedores y más que nada unos claros vencidos, principalmente Alemania, que a través del Tratado de Versalles del 19 se tuvo que hacer cargo de todos los costos de la guerra, entrando en una crisis económica impresionante. Esto generó hiperinflación en sus países, situaciones sociales totalmente críticas, países que terminaron totalmente humillados frente a las potencias vencedoras. Esto hizo que empiecen a surgir partidos ultranacionalistas
que defendían el orgullo de lo nacional y que llegaron al poder en muy poco tiempo, entre ellos Hitler y Mussolini. Alerta de Segunda Guerra Mundial. Pero esto, que parece mucho, no es todo, porque realmente en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pasaron un montón de cosas. Por ejemplo, lo que tenía que ver con el oro. Producto de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se quedó con la mitad de las reservas de oro que estaban en todo el mundo. Esto es porque las potencias se gastaron todo el oro en material bélico y generaron una emisión muy fuerte, haciendo que tuvieran mucha inflación. Las monedas, como explicamos en otra clase, se respaldaban en el oro, pero si todo el oro lo tiene Estados Unidos, no tiene sentido seguir con este sistema. Entonces abandonan el patrón oro y empiezan a fijarse en otro tipo de monedas, como por ejemplo las principales potencias mundiales, el dólar y la libra esterlina, Estados Unidos e Inglaterra. Estas sí estaban basadas en el oro. Sin embargo, Gran Bretaña venía en decadencia, la guerra también lo afectó mucho, entonces la libra esterlina perdió lugar a favor del dólar. Por eso hoy el respaldo de las monedas no es el oro, sino que es el dólar. Uno tiene una cantidad de pesos determinada dependiendo de cuántos dólares tiene ahorrados. A esto se suma que fue muy fuerte la especulación financiera y que esta especulación generaba muchos desequilibrios en muchos países. Tiene que ver con la fuga de capitales que se iban de un país, caían los valores de las monedas, las inversiones eran a corto plazo, invertían en un lugar y se iban rápidamente, lo que generaba un desequilibrio en las cuentas de ese país. Para que se entienda, especular tiene que ver con especular en todas las herramientas financieras que existen, no en la parte productiva. Por ejemplo, si ustedes compran dólares hoy con la intención de que mañana va a aumentar y lo venden mañana y ganan una diferencia, eso es especular. Están especulando con la moneda. Imagínense eso, pero con el dólar, con las acciones de las empresas, con un montón de herramientas financieras que en definitiva no están produciendo nada, porque no producen nada, son elementos financieros. Están haciendo dinero del dinero, la famosa burbuja. El problema es que la burbuja en algún momento explota, pero ya vamos a ir a esa parte. El sector industrial se desarrolló tan fuertemente que le pasó lo que le había pasado al sector primario anteriormente. Empezaron a tener un montón de sobreproducción, la oferta subió tanto que terminaron bajando los precios, porque se producía demasiadas cosas y no se alcanzaba a vender todo. Por otro lado, los países que tenían deudas ante la situación crítica de la economía ya prácticamente no la podían pagar. Entonces, por un lado, eso genera un problema para los deudores, pero también genera un problema para los acreedores, porque prestaron un montón de plata que no la van a recibir. Y es en este contexto, en esta burbuja financiera que termina explotando en 1929, donde las empresas pierden valor en sus acciones por una venta generalizada que existe. Recordemos un poco qué son las acciones. Una empresa se divide en varias partes. Uno puede comprar una parte de esa empresa, acción, supongamos a 10 pesos. Si la empresa crece, se hace más valiosa, vale más. Y si la empresa vale más, las acciones que yo tengo van a valer más porque son una parte de esa empresa. Si yo compro una acción de Microsoft en 10 pesos y Microsoft crece, aumenta el valor de las acciones, yo en vez de tener 10 pesos voy a tener 100. Si yo veo una empresa que está creciendo todo el tiempo el valor de sus acciones, la voy a comprar rápido porque eso me va a generar ganancia. Ahora bien, si yo veo que una acción está bajando de precio, me apuro a venderla para de esa manera no perder tanta plata como podría perder si de repente vale cero. El problema es que muchas personas pensaron esto también. Entonces, vieron que cayeron un poco las acciones y todos, absolutamente todos, vendieron rápidamente sus acciones, derrumbando totalmente los precios. ¿Por qué se derrumba el precio? Porque ¿quién va a querer comprar una acción que está perdiendo valor? Si yo les ofrezco una acción de 10 pesos, que mañana va a valer 9, ¿la comprarían? No, nadie la compraría. Y eso termina derrumbando el precio. Las empresas terminan por no valer nada, hay mucha producción que no se vende, entonces que sobra y se mantiene como stock sin moverse. No necesitan producir tanto, entonces empiezan a despedir trabajadores, bajan los salarios, pero todo esto lo único que hace es bajar el consumo. Entonces tenemos empresas con muchos productos que no pueden vender, la solución es despedir trabajadores, entonces van a vender menos de lo que vendían antes. Todas estas acciones que se fueron tomando contribuyeron a esta crisis de 1929 que destrozó casi todas las economías del mundo. Capítulo aparte, la Unión Soviética no tenía un sistema capitalista, entonces no sufrió los embates de esta crisis.
Este es el contexto en el que gobernó el radicalismo. Vamos a ver qué políticas económicas tomaron sobre esto. No hubo grandes cambios en la política económica. Siguió la apertura económica con el modelo agroexportador, siguió el endeudamiento, siguieron vendiendo materias primas y comprando productos manufacturados. Sí hubo en los primeros años una caída del PBI que coincide con la Primera Guerra Mundial. Recuerden que la Guerra Mundial es del 14 al 18. Y esto es porque básicamente los países que estaban en guerra dejan de comprarnos a nosotros porque están muy ocupados comprando material bélico, armas. Pero no solamente dejan de comprar, sino que también dejan de vender productos industriales. Y ahí se abre una oportunidad para la Argentina. Nosotros ya no podemos comprarles productos como por ejemplo textiles a Inglaterra porque no los está produciendo. Entonces ahí empieza una pequeña industrialización por sustitución de importaciones. Easy, es decir, empezamos a sustituir importaciones de los países centrales por productos que fabricamos nosotros mismos. Sin embargo, cuando se recupera de la Primera Guerra Mundial, este proceso es frenado y se vuelve al clásico modelo agroexportador. No hubo una intención del gobierno argentino de mantener este sistema de easy. Para 1920, cuando el sector agropecuario de Europa se recupera, las ventas argentinas vuelven a bajar y se vuelve a entrar en crisis. Una crisis que dura hasta 1922. Esto demuestra que la Argentina es totalmente dependiente de las fluctuaciones externas. Cuando el mercado mundial va bien, a Argentina le iba bien. Cuando el mercado mundial le va mal, a Argentina le va mal. Sí hay algunas diferencias entre los gobiernos radicales y los gobiernos conservadores. Si bien en economía eran más o menos parecidos, Irigoyen va a proponer un Estado que va a intervenir un poco más en la economía. Por ejemplo, va a crear líneas ferroviarias, bancos oficiales, va a buscar explotar recursos petroleros invirtiendo desde el Estado, como por ejemplo la creación de YPF para explotar estos recursos. Sin embargo, en el Congreso seguía habiendo una oposición muy fuerte del Partido Conservador, que le frenaba muchos de los proyectos que estaba intentando hacer. Entonces el gobierno de Irigoyen fue bastante limitado por el sistema político. La situación social empieza a mejorar un poco y se empiezan a formar varios sectores medios, que tenían que ver más que nada con los individuos que vivían en las ciudades, sobre todo lo que tenía que ver con el comercio y la industria. Venían inmigrantes, conseguían un trabajo y podían ascender socialmente. Este sector medio va a ser la principal base de apoyo del radicalismo que le va a permitir gobernar hasta 1930. Dentro de los sectores económicos no había grandes cambios. La agricultura siguió aumentando sus exportaciones. De todo lo que se exportaba en la Argentina, 2/3 tenía que ver con el campo, con el sector primario. O mejor dicho, específicamente con el sector agrícola, diferenciándolo no de la ganadería. Inclusive miren estos ejemplos. Dentro de todo el lino que se comerciaba en el mundo, el 72% era argentino. De todo el maíz, el 66% era argentino, el 32% avena. Este es un sector económico que está atravesado por todas las fluctuaciones internacionales, por la depresión y la recuperación que tiene el mercado mundial, es muy permeable al comercio internacional. De todo lo que se producía, solamente el 25% se destinaba a los argentinos, es decir, el 75% de lo que se producía se exportaba. Y era una comercialización que estaba centrada en muy pocas personas, en muy pocas empresas. Era un mercado muy concentrado, siendo una de las principales multinacionales Bunge y Born. Y la destaco porque va a ser una empresa muy ligada a los gobiernos, a punto tal de que, mucho después, por ejemplo en la década del 90, esta empresa va a poner un ministro de Economía. En Europa la situación era delicada, habían intensificado su producción y su crecimiento poblacional fue bastante leve, tengamos en cuenta la guerra que mató muchas personas, pero a pesar de eso la desocupación aumentó bastante. El consumo europeo bajó y esto hizo que no se demandaran tantos productos argentinos, porque ya no se compraba tanto. Y por más liberales que sean todos, cuando las papas queman, le piden ayuda al Estado, que es lo que empieza a hacer el sector agropecuario, principalmente las grandes empresas. Centrales de productores grandes como la sociedad rural van a golpear muchas veces la puerta del gobierno para que les den medidas que los terminen ayudando. Y en este contexto hay una ventaja y una desventaja que va a tener el sector agricultor. Por un lado, la situación desfavorable es que los costos de producción estaban aumentando, lo que tiene que ver con el transporte, con las maquinarias. El crédito que se le daba al campo realmente no alcanzaba para aumentar la producción, no había más plata para darles en créditos,
Los arrendamientos se estaban encareciendo, esto es el alquiler de la tierra, y ya no había más tierras para incorporar a la producción agrícola. Sin embargo, había una situación favorable que era una mecanización de las tareas rurales, un mayor incremento de la tecnología que se usaba, que hacía que con las mismas tierras se pudiera producir más. El otro sector es el sector de la industria. Seguían siendo actividades extractivas o actividades indispensables para la vida cotidiana, que tenían que ver con la producción agropecuaria o con la satisfacción de alguna necesidad. Una industria bastante chica. Generalmente eran industrias artesanales, muy pocos podían considerarse más allá de lo artesanal. Tenían que ver con los alimentos, con el quebracho, textiles, alguna que otra metalúrgica o industria de la construcción, pero realmente era bastante poco, comparado con el sector agrícola. Había sí algunas empresas que exportaban, que estaban creciendo, pero eran de empresas muy concentradas, principalmente de capitales extranjeros, no argentinos, no eran industrias argentinas. Después había otro tipo de industrias que estaban más dedicadas al comercio interno, ya nacionales, artesanales, que hacían bienes de consumo no duraderos, por ejemplo no textil, sino más que nada alimentos, que se dedicaban a la reparación de los ferrocarriles, que hacían materiales para la construcción, o algunos elementos como complemento para la agricultura. A pesar de todo esto, de todas estas empresas, no alcanzaban a cubrir todas las ventas que necesitaba el país. Por eso lo que faltaba había que importarlo. No alcanzaba lo que producíamos. Sí hubo una protección cuando se produjo la guerra, pero realmente esta incipiente industrialización no se pudo capitalizar, no se pudo aprovechar porque cuando la guerra se terminó y se recuperó la producción industrial de Europa, todo este proceso industrializador de la Argentina se terminó dejando de lado. Teníamos un envión muy importante para aprovechar y no lo hicimos. Este es el contexto y la situación del modelo agroexportador argentino. Nos enfocamos en los dos modelos, tanto el conservador como el radical, y ven que a pesar de que hay algunas diferencias, en lo que tiene que ver con la situación económica no hubo grandes variedades respecto de esto. Por eso vamos a finalizar la clase acá. En la clase que viene nos meteremos ya en el proceso de industrialización inconclusa, de todos los vaivenes que tuvo el proceso industrializador, empezando principalmente con la década infame, que ya se imaginarán por el nombre, no es un periodo muy alegre de la historia argentina. Pero eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima oportunidad. Espero que se haya entendido y gracias por ver hasta acá. Hasta luego.